Que el Señor te bendiga. Quiero compartirte el devocional ¿Qué hacer cuando pecamos? Nuestro respaldo bíblico se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Como cristiano, quizás en este momento se diga, yo todavía peco. No quiero pecar, pero aún lo hago. No te desalientes. Todos estamos en el mismo barco. Incluso el apóstol Pablo lo admitió. Pablo está diciendo en este versículo que hemos leído que aún tenía ciertas inclinaciones hacia el pecado. Lo que sucede es que cuando alguien se convierte a Cristo, no pierde su vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza será perdida en el momento del glorioso arrebatamiento, cuando seamos transformados en cuerpos glorificados. Y cuando los muertos en Cristo también resuciten con cuerpos glorificados. Es ahí donde seremos transformados completamente y estaremos para siempre con el Señor, con una mente, un cuerpo transformado totalmente. Pero en medio de esa lucha diaria se cometen ciertos errores y la oración debe ser, Dios mío, estoy luchando. Aún tengo flaquezas, aún fallo. Por favor, Señor, perdóname y ayúdame. Quizás no reciba una respuesta instantánea, pero lo que sí debes saber es que estás en un proceso de crecimiento y en ese proceso necesitarás el perdón, el cuidado, la ayuda, el favor y el respaldo de Dios. Cuando alguien peca, debe saber que el Dios de misericordia está atento, dispuesto y esperándolo para perdonarlo. Claro, todo inicia con una decisión de acercarse a Dios y pedirle perdón, de suplicarle y decirle, Señor, te necesito, he fallado, pero aquí estoy de nuevo, delante de tu presencia. Cuando las personas perdonadas pecan y le piden perdón a Dios, en realidad lo hacen para que su relación con Él pueda ser fortalecida y su comunión con Él pueda renovarse. Le piden a Dios que quite lo que impide la comunión, pero eso no significa que el Señor se aleje y aún se olvide. No, el Señor conoce y conoce perfectamente esa condición de pecado. Él está dispuesto a levantar, a restaurar y a bendecir esa vida que ha caído en el pecado. Pero en primer lugar, hay que dejar atrás el pasado. Siempre he dicho que hay que soltar el pasado para poder vivir el presente. Muchos están luchando con un sentimiento de culpa. Se sienten acosados por sus pecados. No han sido capaces de autoperdonarse y también dejar atrás su pasado. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor no es el que está recordando constantemente los pecados cometidos. El Señor no es como nosotros. Cuando en una pareja sucede una flaqueza, un error de alguno de los cónyuges, o quizás en alguno de los hijos, el cónyuge o los padres están constantemente recordando el error que se cometió. Pero Dios no es así. Él dice en su palabra que no se va a acordar más de nuestros pecados. Él es el que borra todas esas rebeliones. Dios jamás estará acosándote por algo que Él ya te ha perdonado.
Él no estará recordando constantemente lo que Él ya ha olvidado. Sin embargo, el enemigo, el diablo, sí, Él sí estará recordándote, estará tratando de que vivas atado a esa culpabilidad, a ese pecado. Sin embargo, ahora que tú sabes eso, debes de rehusarte a aceptar esos pensamientos de culpa y debes decir, Dios ya me ha perdonado de eso. Ahora decido dejar atrás y el diablo no tendrá más cabida en mi mente. He sido libre del pecado y de la culpa. Dios ha libertado mi vida y ahora le pertenezco a Él. Antes bien, en segundo lugar, debes aceptar el poder transformador de Dios. Debes estar convencido de que el Señor tiene la capacidad, el poder para limpiar tu vida y tu corazón. Él puede hacer una obra restauradora. Su obra no está limitada a lo que tú pienses o a lo que otros piensen. No, si tú te dispones mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, Él está obrando y transformando en tu vida. Así que Él te está ayudando para vencer la tentación. La esperanza de tu corazón debe ser a ya no pecar más. Me gusta mucho la estrofa de aquel himno que se canta en los bautismos. Y de pecar, mejor morir, dice el himnólogo. Hay una decisión firme de ya no volver atrás. Así que si sientes que eres débil en alguna área en particular de tu vida, es el tiempo de orar a Dios y de decirle, Señor, quiero agradecerte porque tú eres mi fortaleza, eres mi ayudador, mi resistencia. Tu poder está en mí para vencer. Tu gracia es sobreabundante, tu gracia me sostiene. Es tu gracia la que me ayuda para decirle no de nuevo al pecado, para vencer esa lucha que he tenido, esa tentación. El diablo quiere tentarme, pero mi confianza está puesta en ti. Debes recordar que la Biblia dice en Romanos 13:14, no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no esperes que tus deseos y tu carne venzan a tu espíritu. No busques excusas para pecar. No, antes bien, busca a Dios y entrégale esa tentación, esa debilidad. Su poder transformador está obrando en ti. Él puede darte un cimiento mental, emocional y espiritual para no pecar. Busca a Dios, no te concentres en tus pecados, no te concentres en tu debilidad. Mientras más pienses en tu debilidad, en tu inclinación hacia el pecado, más estarás dispuesto para pecar. Mejor recordemos lo que Pablo también le dijo a la iglesia de Filipos, en Filipenses 4:8. Hay que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad, dijo el apóstol Pablo. Jamás estés contemplando esos pensamientos de pecado. Eso es ya un paso hacia el pecado, pero debes de estar constantemente en una mentalidad de oración. Jamás, jamás estés redundando, pensando o caminando en ese mismo círculo que te vaya a llevar al pecado. Muchas personas intentan justificar su pecado diciendo, pues bien, sencillamente Dios me hizo así, así soy. No, eso no es cierto. Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Tú tienes libre albedrío con el cual decides pecar o decides no pecar. El deseo de Dios es que no peques, sino que tu vida sea justa delante de Él.
de modo que Él pueda bendecirte y ayudarte, y de esa manera puedas estar fortalecido, fortalecida para vencer el pecado. Ahora, puedes decirme, pero ¿qué hago con mi inclinación al pecado? ¿Qué puedo hacer para no pecar? Bueno, la Biblia dice también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado todas las herramientas, Él nos ha dado todos los recursos para poder vencer el pecado, para poder estar fortalecidos en Él. Él nos ha dado la capacidad para vencer. No es que seamos víctimas y que Dios nos haya dejado en esta tierra sin las herramientas necesarias para vencer el pecado. No. Y alguien puede decir, pero si Dios sabe que somos débiles, ¿por qué nos dio esa capacidad de pecar? Esa es la misma pregunta que muchos han hecho en relación a Adán y a Eva. ¿Y por qué les puso el árbol si sabía que ellos iban a comer en el huerto del Edén? Todo siempre está inclinado hacia una sola respuesta, y es: Dios está probando la obediencia del corazón del hombre. Dios probó la obediencia de Adán y Eva. Dios está probando tu obediencia también. Él sabe que tú puedes vencerla. Entonces puedes decir, pero si Adán y Eva no pudieron vencer, ¿cómo yo voy a poder vencer esta inclinación hacia el pecado? Adán y Eva estaban ahí con el respaldo de Dios, pero ellos decidieron pecar. Su libre albedrío los llevó hacia el pecado. Ahora, en tu caso y en mi caso, tenemos el recurso más glorioso, más maravilloso. Tenemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro ayudador. Él está ayudando a su iglesia, a su pueblo, para poder vencer. Y aún, escucha esto, si en algún momento de tu vida caes en el pecado, recuerda lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, el capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor es nuestro abogado, Él es nuestro ayudador. Dios no nos ha dejado desprovistos en este mundo, sin la ayuda de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y también el Señor nos ha dejado a su Santo Espíritu. Él, antes de irse, antes de ascender a los cielos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, dijo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 18 dice: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él está dando la promesa de su Santo Espíritu. El versículo 26 de este capítulo 14 de San Juan también dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tienes al Espíritu de Dios. Él es tu ayuda. Solamente tu ayuda se encuentra a una distancia tan corta llamada oración. Si te sientes desamparado, si te sientes débil, si te sientes vulnerable al pecado, solamente acércate a Dios y Él se acercará a ti. Que tu pasado no esté gobernando tu presente. Si estás luchando con un sentimiento de culpa por haber fallado a Dios, debes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Debes reconciliarte con Él. Debes recibir su perdón y debes aceptarlo completamente. Recibe hoy el hecho de que Él te ha perdonado y se ha olvidado de tus pecados. Su presencia te libertará
Te dará poder y te transformará en una persona pura, santa y completamente limpia en el alma. También debes permanecer en oración constante delante del Señor Jesucristo. Pídele su ayuda para vivir. Entrégale tus equivocaciones y pídele que Él transforme tu corazón. Y por último, reconoce al Señor Jesucristo como tu camino. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino. Confía en que Él te mostrará su senda y te dará el valor para andar por ella. Hoy quiero invitarte para que puedas vivir una vida plenamente feliz en Jesús. Padre, gracias te damos. Tu palabra es aliento para nosotros. Y si tu hijo o tu hija ha pecado, ha fallado, sé que tu misericordia le sostiene y le abraza para continuar en la vida cristiana. En estos tiempos donde se han cerrado los templos y muchos se han sentido débiles y vulnerables al pecado, quiero pedirte, Señor, que levantes, que restaures, que animes a tu hijo, a tu hija, hacia el perdón, hacia tu misericordia. Oh Señor, que las familias puedan recibir de tu gracia para continuar, para perseverar y para no quedarse, sino continuar en ese camino cristiano, Señor. Levanta tu iglesia y perdona, Señor. Levanta al caído, restaura al afligido, limpia el corazón que ha caído en pecado. Señor, gracias porque disfrutamos de tu misericordia, de tu justicia, de tu gracia. Y ahora en el nombre de Jesús, oro por esas familias, oro por ese pueblo cristiano que está necesitado de esa mano poderosa. Gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.